Muy buenas tardes a todos. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Andrés Paiva Medina. La semana pasada, o la vez pasada, la reunión pasada, comenzamos un estudio acerca de la iglesia, fundamentos de la iglesia. Y las preguntas que vimos ya en este pequeño juego iban para allá y condensaban tal vez algunos de los elementos que vimos allí. Vimos cómo Dios, desde el principio, siempre ha querido tener un pueblo. Él ser su Dios y este pueblo conformado por personas hechas a su imagen y semejanza. Este propósito de Dios partió en el jardín del Edén. El hombre pecó, pero Dios nunca abandonó su propósito. Dios siempre continuó con su propósito. Entró el pecado y Dios le hizo en su momento, lo vimos, una promesa a la mujer. ¿Se acuerdan qué promesa era? Que la descendencia de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, o sea, la iba a matar, era una herida mortal, pero que iba a sufrir daño. Que la serpiente heriría en el calcañar, en el talón, a aquel descendiente que es Cristo Jesús, de la mujer de Eva. Creo que esto es súper importante. Eso está en Génesis 3. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque desde Génesis 3, desde esa promesa en adelante, todo el resto de la Biblia, podríamos decir que se trata de Dios cumpliendo esa promesa. Todo. Noé, Abraham, Israel, finalmente llega Cristo. Y Cristo Jesús es quien verdaderamente hiere a la serpiente con una herida mortal por medio de su cruz. Pero hubo profundo dolor. Y el fruto de eso, ¿saben lo que es? La iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí. La iglesia, por lo tanto, no es un edificio, no es una institución humana, no es una organización, es la unión de todos los creyentes verdaderos de toda época. No importa el país, no importa el lugar, no importa el año, todos ellos, los creyentes, conformamos un grupo precioso ante Cristo, redimido por su sangre, lavados de nuestros pecados para ser conformados a su imagen conforme al propósito de Dios. La nueva creación de Dios comenzó ya. Comenzó en ti, comenzó en mí. Los cielos nuevos y la tierra nueva comenzaron ya, queridos hermanos. Comenzaron aquí. Comenzaron haciendo nuevas criaturas de personas que éramos pecadores perdidos. Y este hermano John Stott dice que la iglesia se encuentra en el centro mismo del propósito de Dios. No es un plan secundario, no es que, falló Adán y después, falló Israel. ¿Qué hago? ¿Invento un tercer grupo? No. Dios siempre tuvo a la iglesia como centro en ese sentido de su plan. Lo que quiero que veamos hoy son más detalles de cómo la Biblia, cómo Dios por medio de su palabra nos muestra lo que significa la iglesia para Él. No solo para nosotros, para Él. Por lo tanto, quiero que veamos las figuras y las metáforas que Dios usa en su palabra para referirse a la iglesia. Eso vamos a verlo en la primera parte. No es extensivo, hay otras más, seleccioné solo algunas. Y después vamos a ver algunas características comunes que estas metáforas tienen, todas ellas en conjunto. Antes de ir a estas metáforas, les invito a que oremos al Señor para pedir su ayuda y su dirección. Nuestro Dios y Padre Celestial,
Nos disponemos ahora a hablar de ti, de tu palabra, y por lo tanto, nuestro Padre, pedimos de tu ayuda. Tú eres Dios y Señor de todas las cosas, y rogamos, nuestro Padre, que tú nos bendigas, que nos ayudes y que dispongas nuestros corazones para aprender de ti y valorar lo que tú valoras, apreciar lo que tú aprecias, amar lo que tú amas. Ayúdanos, nuestro Padre, te pedimos. Y en especial si hay alguien aquí que aún no sea creyente, aún no pertenezca a tu iglesia, te rogamos por esa persona. Que seas tú manifestándote en salvación hoy. Quedamos en tus manos, nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos con la primera de las metáforas, de las figuras que Dios utiliza para referirse a su iglesia. En su relación con Cristo Jesús, con Cristo como el hombre perfecto, como el Mesías vencedor, yo espero que todos aquí sepan que Cristo Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Hay dos naturalezas en Él. En su relación con, podríamos decirlo, como Mesías vencedor, con su humanidad perfecta y vencedora, victoriosa, tenemos el cuerpo de Cristo. Les puse aquí algunos pasajes. El apóstol Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y otro pasaje aquí que dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a Cristo, lo puso por cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. El cuerpo de Cristo. Toda la unión de creyentes de todas las épocas es presentada en esta primera figura, en esta metáfora, como un cuerpo. ¿Y saben lo que esto nos significa? ¿Saben lo que nos habla esto? Que la iglesia está viva. Que la iglesia siente, hace cosas, que actúa de manera coordinada, que se preocupan unos por los otros. Y esta figura, con Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo, también nos habla de que la iglesia es gobernada por Cristo. No es una democracia, es una teocracia. Cristo es el fundamento, la iglesia es de Él, y Él, como la cabeza, dirige un cuerpo de una manera biológicamente evidente. Cristo es el que manda, dirige a su iglesia, pertenece a Él, depende de Él, recibe dirección de parte de Cristo, recibe vida de parte de Cristo, comparte naturaleza con Cristo. El grupo de creyentes está ahí para que Dios viva en ellos. Y eso es fuerte, eso es impactante. Esta figura de la iglesia como el cuerpo de Cristo nos habla de una unión vital, indisoluble entre Cristo y el grupo de todos aquellos a quienes Él ama. Dios habita en su iglesia. Les hago un spoiler para una reunión siguiente. El cuerpo de Cristo también implica que cada miembro del cuerpo tiene una responsabilidad para con los otros. Lo vamos a ver Dios mediante en algunas reuniones más. Y hay un elemento más. El cuerpo de Cristo es el que hace la obra de Cristo en la tierra. No la hace Cristo directamente, no la hacen ángeles. Dios está formando su pueblo y lo está formando a través de la predicación del Evangelio que su pueblo hace. Y el Espíritu Santo va añadiendo miembros a la iglesia por medio de la predicación del Evangelio. El cuerpo de Cristo
dirigido por Cristo, unido vitalmente a Cristo como su cabeza y haciendo la obra de Cristo en la tierra. Primera figura. Segunda figura, también en relación con Cristo Jesús, con la segunda persona de la Trinidad y Él como hombre. La esposa. Precioso pasaje para aquellos que van a casarse o aquellos que ya estamos casados. Lo atesoramos muchísimo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. El pasaje lo termino yo, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Continúa más abajo. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si la iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. Y quiero resaltar, y esta figura de Cristo como el esposo nos resalta el inmenso amor y la importancia que la iglesia tiene para nuestro Señor. La iglesia para Cristo es amada, inmensamente amada. Él amó, Él se entregó. La iglesia es redimida, la iglesia es santificada, la iglesia es purificada por Él. Él se la presenta a sí mismo gloriosa, Él la limpia, Él la perfecciona, Él la sustenta día a día y la cuida con la ternura más profunda y preciosa que se puedan imaginar. Eso es la iglesia para Cristo. Es su esposa. Ese es el amor que tiene Cristo Jesús por la colectividad de creyentes según la Biblia. Y la esposa, en ese pasaje, un poquito más arriba, la iglesia lo que le debe a su esposo es sujeción en amor, respeto a su marido. Por lo tanto, queridos, ¿saben lo que significa que la iglesia sea la esposa de Cristo para ti? Significa que tú individualmente eres inmensamente amado por Dios. Significa que Cristo hizo todo eso por ti. Significa que Él te ama, que Él te sustenta, que Él te purifica, que Él te santifica, que hay gloria para ti. Porque cada uno de los elementos que conformamos la iglesia de Dios reciben exactamente lo mismo. Y por lo tanto, tu deber es darte cuenta de la tremenda importancia, el tremendo valor, el inmenso amor que Cristo les da al pueblo de Dios, al hermano o hermana que está al lado tuyo, que se sienta al lado tuyo tal vez en la reunión de la cena del Señor. A esos hermanos que tal vez parece que no tenemos mucho en común, inmensamente amados, sostenidos, presentados, gloriosos. Pertenecemos a este organismo vivo y este organismo vivo tiene un inmenso valor para Cristo Jesús, como una esposa para su marido. Ahora en su relación con Dios, con el Dios Trino, ya no exactamente con la persona del Hijo, pueblo de Dios. Hay un pasaje precioso que está aquí. Ustedes son linaje escogido, descendencia escogida, esa es la idea, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de Cristo, por Dios, para pertenecerle a Él, para que anunciéis sus virtudes, sus perfecciones. Este pasaje dice que Dios está cumpliendo en la iglesia lo que Dios siempre
quiso desde el principio un pueblo conformado a su imagen, colectividad elegida por Dios y que le pertenece a Dios. Y quiero resaltar dos ideas en este pasaje. Pueblo de Dios. Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo, y somos sacerdotes y somos embajadores. Sacerdotes, real sacerdocio, dice este pasaje. ¿Saben lo que era un sacerdote? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muy a grandes rasgos. Un sacerdote era alguien seleccionado por Dios que iba a tener acceso a Dios por sí mismo y para los demás que no eran sacerdotes, para que pudiesen hacer ofrendas a Dios por medio de él. Era quien tenía acceso a Dios. Los demás no tenían acceso. Los que no eran sacerdotes tenían que presentar sus ofrendas no directamente, solo a través de los sacerdotes. ¿Saben lo que dice este pasaje? Que desde el creyente más pequeño, niño, jovencito, hasta el hermano más, el teólogo más espectacular y famoso que se puedan imaginar, todos y cada uno de los creyentes que conforman la iglesia son sacerdotes porque tenemos acceso directo a Dios, no a través de personas. Tú tienes el derecho de orar a Dios. Tú puedes dirigirte a Dios. Tú eres un sacerdote. Puedes alabar a Dios. Y no solo eso, la segunda palabra que quiero destacar aquí es embajador, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó. Podemos hablar con Dios y podemos hablarle a otras personas de Dios. Piensen en esto, que esto decante un poquitito. No tenemos este privilegio ni siquiera con las autoridades del mundo. Si yo quisiera hablar con el rey de Inglaterra, el rey Carlos III, parece que sí, probablemente tendría que pedir una audiencia y lo más probable es que ni siquiera me la den. Ni siquiera podría hablar con él. Mucho menos si yo me pusiera a pregonar cosas en nombre del rey de Inglaterra o del presidente. Lo más probable es que termine arrestado. ¿O no? Pero Dios le dio a su iglesia el enorme privilegio de poder hablar con Él de manera directa y por medio de su palabra llevarla a otros también. Hablar en nombre de Él para anunciar sus virtudes. Pueblo de Dios. Preciosa figura. Familia. Otra más. Esta sí que nos habla de una ternura inmensa. Nos habla tal vez de la cercanía más grande que tenemos. Miren el tamaño del amor que nos dio el Padre. No hay palabra para describirlo. Mirad cuál amor, no hay una palabra. Para que seamos llamados hijos de Dios. Otro pasaje, así que ya no sois extranjeros, ya advenedizos, etc. Ahora sois miembros de la familia de Dios. Ni siquiera miembros de sus ángeles o de sus sirvientes, como si Él es un rey, claro que sí. Él es el rey. Pero este pasaje y esta figura de la iglesia lo que te está diciendo es que Dios te puso en una cercanía tal con Él, que tienes acceso más allá de lo que el ángel más glorioso tiene. El último pasaje es el que a mí me vuela la cabeza. Ese pasaje es una oración intratrinitaria, como se entiende o se menciona. Dentro de la Santísima Trinidad, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo le está diciendo al Padre, ahí en Juan 19, que el Padre nos amó a nosotros con el mismo amor con que le ama a Él.
No sé si esto les vuela la cabeza, por lo menos a mí sí. Este pasaje nos habla de un raudal, de un flujo de amor demasiado grande, infinito. El amor eterno que la Trinidad interna en lo más profundo ha tenido el Padre por el Hijo es el amor que Dios te ama a ti. Hermano, hermana, eres su familia. Somos familia de Él. Y vamos siendo conformados a su imagen. Es posible que haya alguien aquí que no sea creyente. Y a esa persona o a esas personas yo les digo, Dios te ama. Y Dios te ama así, para insertarte a ti en esta colectividad preciosa, inmensamente valorada por Él, amado a tal grado como dentro de la Trinidad el Padre ama al Hijo. Por lo tanto, valóralo. Valora tu iglesia. Valora a tus hermanos. Valora el inmenso privilegio que Dios te ha dado. No es menor. La penúltima que quiero ver un poco más corta, en relación con Dios también, pero Dios dedicándose, Dios poniendo algo de su parte, edificio de Dios. Y los pasajes que están aquí, o el pasaje que les pongo aquí, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está la pregunta que hicimos en el Kahoot, que algunos respondieron. Pero, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice el mismo apóstol Pablo, en quien todo el edificio bien coordinado. Me encanta esa idea de que algo que va creciendo de manera orgánica, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta figura nos habla de un edificio, es la misma figura que nuestro Señor utilizó, que la vimos la semana, en la primera sesión de este estudio, de edificar, de construir. Él es la base, Él es el fundamento, Él es el cimiento, y se está construyendo. Y cada uno de nosotros somos asemejados en la Biblia a piedras, ladrillos, si alguien así lo quiere, vivas, que dependen de Dios, pero que también se apoyan unos con otros. Y de esa manera, coordinada y orgánicamente, avanzamos, crecemos de una manera viva, una construcción viva que crece no solo hacia arriba, hacia los lados también. ¿Y saben qué es esta construcción? No es un mall, no es un supermercado, no es una casa, es un templo, es un edificio cuyo objetivo es ser un templo. Dios habita en su iglesia. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Recuerdan la sesión anterior? El jardín del Edén era un templo. Dios se paseaba ahí. Dios está en medio de su iglesia. El edificio de Dios nos recuerda exactamente eso. Por tanto, queridos, cada uno de nosotros tiene un deber, tanto individualmente hablando como colectivamente también, de mantenerte en santidad, de crecer y de ayudar a crecer al ladrillo, a la piedra viva que está al lado tuyo. Dios está allí. Dios está aquí. La última, preciosa, cortita, preciosa. Hay otras más, como por ejemplo el rebaño, etcétera, pero esta es la que quiero ver. Una labranza es un campo de cultivo, un terreno fértil, como por ejemplo en la parábola de los terrenos, etcétera. Y Cristo Jesús es el que siembra la semilla. Mi padre es el labrador, dijo también el Señor. Y esta metáfora de la iglesia como labranza de Dios nos habla
de que Dios invierte tiempo, de que Dios pone de su parte, de que Dios da, Dios entrega, dedicación, atención, cuidados especiales, con ternura, con paciencia. Él nutre. Y nutre a la iglesia de sí mismo, de su poder. Y por lo tanto, esto nos conlleva a nosotros todos una responsabilidad. Porque un labrador espera de su labranza, un agrónomo, no sé cómo decirlo, alguien que siembra, espera de su sembradío fruto. Y hay fruto. En Cristo Jesús hay fruto. Hay una gran inversión de parte de Dios en ti. Eso es lo que quiere decirte esta figura. En cada uno también de forma individual. Hay una dedicación de parte de Dios a ti. Hay una atención especial de parte de Dios para ti. Dios te está limpiando, Dios te está nutriendo, Dios te está fortaleciendo en medio de la iglesia, junto con todos tus hermanos, y no solamente junto con todos tus hermanos, sino que en muchísimas ocasiones te está limpiando y te está proveyendo esos cuidados a través precisamente de esos tus hermanos que están allí. ¿Cómo practicaríamos el amor desinteresado, el amor de Dios, si viviéramos como monjes completamente aislados y no hubiese otros hermanos que a veces fuesen difíciles de amar? ¿Cómo practicaríamos el perdón o la paciencia si todos fuésemos perfectos o bien si no tuviésemos contacto con nadie? Dios está cuidadosamente dando crecimiento, labranza de Dios. Ahora, quiero reflexionar en algunas cosas para ir cerrando ya la reunión. Y estas cosas que quiero reflexionar son cosas que están en común a todas estas metáforas y figuras que hemos visto acerca de la iglesia. Todas ellas, en primer lugar, son colectivas. Tal vez es lo más obvio que puede ser a esta altura del mensaje. Todas estas figuras no tratan al creyente como un individuo aislado. Hay un hermano, la cita está parafraseada ahí, en el primer cuadro, pero la cita completa de este hermano dice: nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de nuestra relación personal con Cristo. Tú no puedes explicar tu vida cristiana, tu vida de fe, solo. ¿Fuiste salvado individualmente? Claro que sí. Por la sangre de Cristo que Él dio en la cruz para limpiarte de tus pecados. Pero ¿sabes qué? Por medio de esa misma sangre fuiste comprado y fuiste introducido a este grupo de personas que Cristo ama y valora tanto, como es la iglesia, el cuerpo de Cristo, con todos los creyentes de todas las épocas. Tu salvación tiene una componente colectiva. Tu salvación es individual, pero no es para individualidad. Dios salva de manera individual, pero te salva para insertarte en un grupo de personas. ¿Y saben lo que está haciendo Dios con esto? Está revirtiendo lo que pasó precisamente en Génesis capítulo 3, cuando entró el pecado. Cuando entró el pecado, ¿qué pasó? La imagen. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen, por culpa del pecado, se distorsionó. Pero ¿saben lo que está pasando en la iglesia? Vamos siendo de gloria en gloria transformados en la imagen de Cristo por el Espíritu Santo.
Dios está revirtiendo lo que pasó en Edén. Y esto, hermanos míos queridos, es precioso. No definas tu salvación como algo individual. No puedes evitar al pueblo de Dios. Y no debes evitarlo. No puedes amar a Dios y aborrecer a tus hermanos. No puedes decir que quieres estar con Cristo y evitar a aquellos que son de Cristo. Cristo hace su obra en este mundo a través de la gran colectividad de creyentes redimidos y tú formas parte de esa gran colectividad. Todas son figuras colectivas. Otra cosa que es común a todas estas figuras que hemos visto de la iglesia, todas ellas tienen una unión vital con Cristo. Toda la energía, el poder, el sustento de todas ellas viene de Cristo Jesús. Si la iglesia es un cuerpo, Él es la cabeza que le da dirección y que hace que la iglesia haga su obra. Si ella, la iglesia, es la esposa, Él es el esposo que la ama, que la sustenta, que la cuida. Si la iglesia es la familia de Dios, Él es nuestro hermano mayor que nos ha llevado al Padre por medio de su sangre y nos llama hermanos. A mí me asombra que el Señor Jesucristo nos llame hermanos. Ese es el amor. Esa es la cercanía que Dios te dio. Si somos un pueblo, Él es nuestro rey, que dirige el pueblo y que nos da autoridad para hablar en nombre de Él y hablarle a Él. Si somos edificio, Él es la piedra más importante que le da toda la estructura al edificio. Y si somos un cultivo de Dios, Él es el labrador. Él es aquel que tiene un cuidado especial por su iglesia. Hay una unión vital de la iglesia con Cristo Jesús en todas las metáforas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tú y yo, asegurémonos de mantenernos firmes en el Señor, en esta misma unión vital de manera individual, porque esta unión vital de Cristo con su iglesia se mantiene porque cada uno de nosotros la tiene de forma individual también. Nuestro Señor dijo, separados de mí nada puedes hacer. Por lo tanto, participa, ora, lee, comparte con otros, estudia. Les cuento algo, los días jueves hay una reunión aquí que se llama la reunión de oración en la noche a las 7 y de estudio bíblico. Es una excelente reunión en la que si alguien quiere aprender, no tanto algo específico de la Biblia, sino más bien aprender cómo estudiar la Biblia, lo puede hacer. Vengan, participen. Amen. Busquen, soporten, acérquense. Y en forma individual, manténganse firmes en el Señor. Otra y la tercera característica de las figuras que hemos visto aquí de la iglesia es que todas ellas, perdón, me equivoqué, ahí sí, lo digo en simple, todas ellas crecen, todas ellas se desarrollan, todas ellas no nos muestran cosas que son estáticas, cosas que se quedan detenidas en el tiempo, cosas pasivas. Todas ellas son manifestaciones de cosas que crecen de forma natural porque están unidas a aquel que es el autor de la vida. Todas estas figuras nos muestran vida, creación de Dios. Una explosión creadora de vida por parte de Dios. Personas
una santa convocación de personas profundamente amadas por Dios, rescatadas por Cristo Jesús, que crecen para bien, que cambian para bien. Personas que al principio podríamos haber sido totalmente diferentes y no tener nada en común. Y ver a algún hermano o hermana y tú dices, si no estuviera Cristo Jesús no tendríamos nada en común. Me caería mal, es de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo Jesús sí está. Y tú de manera individual te vas pareciendo por el Espíritu del Señor cada vez más a Cristo. Y tu hermano, que no tiene nada que ver contigo, originalmente también se va pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo, en su carácter, cada vez más amoroso, cada vez más paciente, cada vez más manso, cada vez más humilde. ¿Y qué pasa cuando dos personas o múltiples personas se empiezan todas a parecer a la misma persona en su carácter? ¿Qué pasa entre ellos? Se empiezan a parecer también. Se juntan. Esa es la iglesia. Crece. Se van conformando todos. Al parecernos más al mismo modelo, terminamos pareciéndonos también más entre nosotros. No en tus gustos personales, pero sí en tu carácter. Un carácter de amor, un carácter de mansedumbre. Un carácter que va a ver el pecado y que no lo va a dejar pasar, que va a defender con justicia la verdad, pero de la manera más mansa y humilde que te puedas imaginar. Y eso es lo que da fruto y da gloria a Dios. Y la última, unidad. Ninguna de las figuras que vimos aquí tendrían ningún sentido si no fuesen una sola. Hay un pasaje aquí también en Juan 17 que dice para que todos, el Señor orando, el Hijo orando al Padre, para que todos sean uno. Ahí les puse el versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. De nuevo, el parámetro es la Trinidad eterna. De nuevo la cabeza nos estalla de gloria. Uno. La colectividad de personas totalmente diferentes han sido unidos unos a otros porque cada uno fue unido a Cristo primero. Y eso es lo que trae gloria a Dios. Un edificio, un templo, una esposa, un pueblo, una familia, una labranza, un rebaño, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, tienes que tener una preocupación, una solicitud especial por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuida la unidad de la iglesia. Porque todo esto responde a que tenemos un Dios, un Señor, una sola fe, un solo marco doctrinal, un solo bautismo, un solo sacramento, en ese sentido. No hay dos bautismos, uno para una iglesia en particular, otro para otra. Fuiste bautizado por el Espíritu Santo, eres parte de la única Iglesia Universal de Cristo. Al final, todas estas figuras y estas metáforas enfatizan el inmenso valor que Dios le da a su iglesia. Este hermano Charles Bridges
dice que la iglesia es el espejo que refleja toda la refulgencia del carácter divino. En la iglesia, Dios exhibe su gloria al mundo. Hay un pasaje en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que para que la multiforme, la multicolor sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a todo lo que hay, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia refleja las glorias, las virtudes de Dios. Dios está reflejando su carácter, está enseñando su carácter a través de hombres y mujeres pecadores que han sido redimidos y que van siendo cambiados a imagen de Él. Lo que quiero que te quedes hoy, que la iglesia es inmensamente importante para Dios. Comprada por sangre, por la sangre de Cristo en la cruz. Él lo dio todo por su iglesia. La iglesia no es como otras cosas que Dios creó. No es como una montaña, no es como el mar, no es como los planetas, no es como las estrellas, no es como las galaxias, que son de Él, claro que sí. La iglesia forma parte del corazón mismo de Dios, está en su corazón. Y tú tienes el privilegio de formar parte de ella, hermano querido, hermana querida. Por lo tanto, valórala. Ámala. ¿Amas a Dios? Ama también a lo que Dios ama. Cuídala. Dios mediante, la próxima semana ya vamos a ir aterrizando algunas cosas a lo que se conocen como iglesias locales, como esta, por ejemplo, o como muchas otras más que hay. Y vamos a explicar qué es lo que son, qué es lo que reflejan, y por qué algunos grupos de creyentes podemos llamarnos una iglesia local y es distinto a simplemente juntarse en la casa a leer la Biblia. Eso es lo que Dios mediante veremos la próxima reunión. Muchas gracias por su atención. Oremos para terminar.